Ladies and gentlemen, may I present this year's BAFTA Fellowship Award, Rockstar Games, and welcome Sam Hauser, Dan Hauser, Leslie Benjies, and Aaron Gerbert. Godfather was a very appreciated movie when we were making it. They were very unhappy with it. They didn't like the casting. They didn't like the way I was shooting it. I was always really on the verge of getting fired, so it was an extremely nightmarish experience, you know. Si alguien nos preguntara ahora mismo el título de una obra maestra del cine de gángsters, no hay duda, lo primero que se nos viene a la cabeza es El Padrino. La película de Coppola fue un éxito tan inesperado y tan inabarcable que hubo que hacer una trilogía para aprovechar las posibilidades que se habían abierto en el género. Después del Padrino, nadie pudo contar historias del crimen organizado sin presentar antes sus respetos al don del cine. Su influencia es tan poderosa que los directores ni siquiera podían pensar en otros mafiosos que no fueran Al Pacino o Robert De Niro. Todo el cine de Lampa está marcado por sus interpretaciones. Malas Calles, Scarface, Goodfellas, Carlitos Way, todas tienen un origen común, pero cada una enseña su propia visión, y tanto Pacino como De Niro siempre dan un matiz distinto a la psicología de su personaje. Del mismo modo, si alguien nos pregunta por un juego de gángsters, la respuesta está clara: Grand Theft Auto es la piedra angular de los juegos sobre criminales. Tanto que hoy en día este modelo de mundo abierto ya es el estándar para muchísimos juegos, sea cual sea su temática. Así que cada vez que se anuncia un nuevo GTA, todas las miradas se vuelven otra vez hacia Rockstar para ver qué nuevo tipo de odisea criminal han preparado los hermanos Hauser y qué nuevo giro en la jugabilidad nos espera a nosotros, a los jugadores. Con GTA V la cosa estaba difícil, casi todos los modelos de mafioso ya habían tenido su momento de gloria en los juegos anteriores. GTA 3 sentó las bases del criminal clásico, del gángster italiano tranquilo y calculador que solía interpretar De Niro. Vice City cogió la violencia y la impulsividad de Pacino en Scarface, y además definió su estructura de misiones, gran parte de su estética y los detalles cotidianos del mundo del crimen callejero de Corrupción en Miami, una serie de televisión producida por Michael Mann. Las bases están ahí, y los siguientes títulos son una variante de estos elementos que tomaban referencias de la siguiente generación de películas de gángsters, las del gueto en el caso de San Andreas y las de las mafias del este en el de GTA 4. Así que, ¿qué nos queda? Pues nos queda algo importante que ya se había tanteado en los juegos anteriores: el cine de atracos. Y si juntamos cine de atracos con Al Pacino, Robert De Niro y Michael Mann, nos sale Hit.
se centra en un grupo de ladrones dirigido por un criminal veterano interpretado por Robert De Niro y un grupo de policías que le sigue la pista a las órdenes de un teniente veterano interpretado por Al Pacino. Toda la película gira alrededor del hilo invisible que une a estos dos personajes que son polos opuestos moralmente, pero se respetan porque tienen algo en común. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. Los dos están obsesionados con su trabajo y por culpa de eso su vida familiar es un desastre. Vincent. This has nothing to do with me. I didn't know. I'm terribly sorry. What are you sorry about? Sit down. Los personajes de GTA V tienen el mismo problema, son ladrones excelentes, son incapaces de dejar la vida criminal y sus vidas sentimentales son bastante patéticas. We wasted years on this bullshit and you still the same. Además tiene mucho sentido que esta película esté vinculada a la saga GTA, pero no ahora, desde sus orígenes. Hit es el término que se utiliza en la calle para referirse a la atención policial que se genera cuando se ha cometido un delito. Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Los puntos fuertes de la película están en la preparación de los golpes, con todos los miembros del grupo muy bien coordinados, y en las escenas de acción, entre las que se encuentra uno de los tiroteos mejor coreografiados de la historia del cine. Ya vimos que al hacer GTA 4 no se pudieron resistir a meter un homenaje a esta escena, pero no era la primera vez que se daba un golpe de este tipo en un GTA. Toda la saga está llena de estos momentos. Lo que hace especial a GTA V es que se centra mucho más en ellos y los enriquece, involucrando mucho más al jugador. Camera check, alarm check, vents check. Ya no se conforma con ponerle en una misión donde casi todo está preparado y solo tienes que disparar. Ahora te pone al frente de la planificación. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Y te permite llevar a cabo todos los pasos previos antes de dar un gran golpe. Comprar las máscaras, robar la grúa, robar el camión de basura, bloquear el callejón y embestir al furgón. Incluso cuando termina todo, igual que en la película, hay que deshacerse de las pruebas. El equipo de Hit lo componen 4 ladrones que se complementan perfectamente. Cada uno se encarga de una cosa y todos se cubren siempre las espaldas. Fuck, behind you. On the right. Con esta premisa, el juego va más allá de la típica estructura de un solo protagonista y nos da el control de 3 personajes. Con solo pulsar la cruceta y mover el stick podemos seleccionar a uno de ellos en mitad de la acción. 36 flow. I got it. Todavía hay cierto grado de control porque esto no se puede hacer siempre en mitad de una misión, ni en todas las misiones. Se reserva más bien para las últimas, cuando ya hemos aprendido bien la mecánica. Pero sí se puede hacer fuera de ellas, cuando estamos recorriendo la ciudad con total libertad. La libertad, o la ilusión de libertad, es la clave de un sandbox. Los GTA son eso, un mundo abierto en el que tú eliges cuándo quieres hacer avanzar la historia. Sí, una vez dentro de las misiones te llevan del punto A al punto B, pero fuera está la verdadera esencia, que es proporcionarte un escenario lleno de cosas para que hagas lo que quieras. Pero además GTA V da un paso más e intenta algo que el cine lleva un siglo haciendo: mejorar sus propias ilusiones. Es decir, el cine es el arte de convertir una mentira en algo verosímil a través del montaje y de los efectos visuales. El videojuego opera de forma parecida, pero además tiene una dificultad añadida: es interactivo. Nosotros podemos mover a los actores y a las cámaras, así que es mucho más fácil verle las costuras. Ninguno de los dos medios puede recrear la realidad tal cual,
así que se utilizan trucos. Al rodar una película, aunque sea una gran superproducción, siempre hay un límite de presupuesto, claro. En un escenario con muchos elementos y que no esté hecho por ordenador, costaría muchísimo dinero construirlo todo tal cual, así que los cineastas emplean una técnica para engañar al ojo. El vestuario y el decorado que va a quedar en primer plano es muy caro de hacer y tiene muchos detalles. Luego hay objetos que están en segundo plano, que tienen cierto grado de detalle, pero no tanto. Y finalmente hay cosas que quedan al fondo y que se han hecho de forma muy tosca. Si los viéramos de cerca parecerían casi de juguete, pero como están al fondo, nuestros ojos y nuestro cerebro lo perciben como un todo. El sandbox funciona de forma parecida. Por muy potente que sea un ordenador o una consola, no tiene el músculo técnico suficiente como para mover una ciudad entera con ese grado de detalle. Así que el motor del juego solo carga una parte a nuestro alrededor y prepara la siguiente dependiendo de la dirección en la que nos vayamos a mover. Y además, para engañar al ojo, hay varios planos de detalle con geometría y texturas más pobres según se alejan del personaje. Primer plano, segundo plano y fondo. Esto quiere decir que, en la práctica, el mundo fuera de esa burbuja que rodea a nuestro personaje no existe, se va creando a nuestro alrededor. Por eso Rockstar, al introducir 3 personajes, está haciendo algo más que enseñar todas las caras de un atraco. Está creando otra ilusión para que su mundo sea más real. Nos está diciendo que cada personaje existe fuera de esa burbuja. I just want you to hold me. That's not creepy. Y la narrativa está cosida a ese sistema de forma tan hábil que podemos pasar de uno a otro y encontrarnos con que el personaje está empezando a hacer una misión por su cuenta. If he's back in Sandy Shores, why didn't I hear about it? God damn it! Damn, these redneck fools know we own them now. Let's do this. Como hizo Red Dead Redemption y GTA 4, los personajes ya no copian un modelo concreto de cine, sino que más bien beben de muchas referencias para dar forma a algo parecido, pero evolucionado. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Por un lado tenemos a Michael, un ladrón experto que, como Robert De Niro en Heat, no puede dejar de robar porque sabe que es su mejor talento. You are a man of action. The action is the juice. Pero Michael es más complejo, porque es una persona bastante más imperfecta. Por un lado, quiere una vida familiar normal y se engaña pensando que la puede compaginar con el crimen. If you find dead bodies, cheap women, or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Quiere una vida tranquila y lujosa, pero se cansa, se frustra y empieza a desear otras cosas. Oh man, I've made such a mess of things, constantly. My whole life. Chase things, get them, hate them, chase them, get them, hate them. Piensa que es una persona moralmente intachable, pero se hace la víctima y no admite su responsabilidad cuando su egoísmo le pasa factura. A lo mejor conocemos a este personaje porque de hecho vive en una casa bastante parecida. Michael, como Tony Soprano, es una revisión moderna del criminal clásico, o sea, alguien con cierta inteligencia que ha tirado por el mal camino porque no tenía otra opción. Así que tiene tantos conflictos que por narices acaba en la consulta de un psiquiatra. Vaya, nadie se lo reprocha, el propio De Niro lo hizo en una terapia peligrosa. Yo. Bien, si Michael es una revisión moderna de ese gángster que interpretaba De Niro, ¿dónde está nuestro Al Pacino? No, you don't mind? Oh, because you're a dead man? El equilibrio aquí entre los personajes es muy bueno. Si Michael es el controlador y el reprimido, Trevor es el caos, la pasión y la impulsividad. What was that? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Asshole!
Tiene un carácter impredecible, capaz de mandarlo todo a tomar viento por un arranque de furia. Y este tipo de conducta ya era bastante habitual en los clásicos de Lampa. Además, si nos fijamos en el nombre que han puesto a esta chaqueta, Jack is going to take care of the Overlook for us this winter. entendemos un poco mejor de quién ha aprendido la técnica para controlar sus arranques de furia. También tiene un buen punto cómico que a mí me recuerda bastante a John Belushi. Y sin embargo, Trevor es mucho más que la suma de sus partes. I want you to leave now! Now look, Deborah, I love you and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? No es unidimensional y como Michael es interesante porque es muy imperfecto. Siempre está cometiendo errores. Además, no aparece retratado solo como un demente y ya está. De hecho, es el personaje más honesto del juego porque, aunque nunca sepamos muy bien lo que está pensando, siempre sabemos lo que está sintiendo. Hacer atractivo a un personaje que es totalmente amoral es muy difícil. Por eso en el cine hay muy pocos psicópatas que despierten mucha simpatía, como por ejemplo Aníbal Lecter. Aunque los tatuajes de Trevor nos dicen que él es más fan de Robert Mitchum en La noche del cazador. Y finalmente tenemos a Franklin. Franklin es el personaje más difícil de encuadrar, quizá el más plano, pero muy necesario, porque es el contrapunto perfecto a los otros dos y es el que media siempre entre ellos. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Mother. Hey! Why not? Michael y Trevor son hombres maduros que, teniendo en cuenta su edad, tienen que haber crecido con el cine de gángsters. Franklin es un joven que no ha conocido esas películas de primera mano, pero sí ha crecido con los videojuegos. Y precisamente su personaje es una referencia directa a la propia saga. Es otra versión de CJ, el protagonista de San Andreas, que fue el GTA que llegó por primera vez a las masas. Y la prueba es que mientras Michael habla de viejas películas, Franklin habla de las bandas de Grove Street. Hey, you know Grove Street used to be family hood. Grove Street family? Man, long time ago. Y es muy fan de los dos raperos de Los Santos. It's OG Loc, homie. OG Loc. Bueno, en realidad sí hay un guiño al cine. ¿Os acordáis de ese rumor de que Idris Elba iba a ser el primer James Bond negro? Bueno, pues no, lo siento Stringer, pero ya tenemos uno. Además de todo esto, en cada personaje hay un pequeño guiño, no al cine, sino otra vez al propio Grand Theft Auto. I want a franchise network, Ron. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast. Cada uno tiene una habilidad especial que dura unos segundos y se recarga. Michael es un tirador experto, así que puede activar una especie de tiempo bala como Max Payne. Trevor puede entrar en un modo de furia homicida y que casi no le afecten las balas. Y Franklin, que es el conductor del grupo, puede ralentizar el tiempo cuando está conduciendo para que sea mucho más fácil maniobrar. Todos se controlan igual, pero la personalidad de cada uno, unida a estas habilidades, hace que cuando cambias de personaje tengas más tendencia a jugar de una u otra forma. Y cada forma de jugar representa a los tres tipos de jugadores que llevan años con la saga. Hay gente que juega a GTA por los tiroteos, que le gusta planificar bien las misiones, eligiendo el tipo de arma correcta. Los fanáticos del motor se engancharon a la saga por las carreras callejeras y lo de tunear coches que empezó en San Andreas. Y luego está a los que les encanta, por encima de todo, armar el caos. Grand Theft Auto 4 fue un título excepcional, pero que dividió a los fans por ese tono oscuro que rebajaba bastante el humor de los juegos anteriores. En esta quinta entrega pasa todo lo contrario, vuelve la luz, vuelve el cachondeo y vuelve con más fuerza que nunca el espectáculo.
volvemos a Los Santos, y el tono general del juego es el de los blockbusters de los 80 que estaban ambientados en Los Ángeles, esos en los que siempre se buscaba una mezcla equilibrada entre la acción, el humor, unos personajes muy carismáticos y el sentido del espectáculo por encima del realismo. Hay muchas cintas de esa época que siguen al pie de la letra ese patrón. Entre ellas nos interesan especialmente las que tienen personajes que se pelean mucho. Y nadie se peleaba tanto en los 80 como Danny Glover y Mel Gibson en Arma Letal. Endo, meet Mr. Martin Riggs. Endo will hear more about dispensing pain. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. Sí, son policías, no ladrones, pero vamos a hacer una pequeña checklist a ver si tienen algo que ver con nuestros antihéroes. Hombre de mediana edad que vive bien pero se queja mucho de su vida. I'm getting too old for this nonsense. I'm too old for this shit. Que quiere a su familia pero está chapado a la antigua. Shooting porno here. Use Ramsey's extra family. Compañero loco que vive en una autocaravana, que siempre está tentando la muerte metiéndose en situaciones suicidas. Secuencias de acción totalmente absurdas pero alucinantes. Dinámica de compañeros que se odian pero se complementan perfectamente. Usar una camioneta con cable de arrastre para romper los pilares de una casa de diseño en Mulholland Drive. El humor funciona mejor en un juego de este tipo porque estamos más dispuestos a levantar nuestro umbral de incredulidad. Además es el contrapunto perfecto y la forma de suavizar todas las atrocidades que estamos cometiendo como criminales totalmente despiadados. Solo hay una escena que rompe ese equilibrio y, quizá para algunos jugadores, entre los que yo me incluyo, va demasiado lejos. Y no porque sea extremadamente violenta y desagradable, que lo es, sino porque rompe el tono general del juego. Y es que no siempre se puede captar la esencia de los maestros, porque este tipo de situaciones necesitan un toque de violencia elegante que solo está al alcance de Quentin Tarantino. Lo que sí está resuelto con elegancia es otro homenaje más pequeño. No es una escena interactiva ni una cinemática, es simplemente algo que nos encontramos si vamos andando por el campo, igual que Josh Brolin en No es país para viejos. Ya tenemos el cine de atracos, tenemos espectáculo y tenemos mucha comedia. Nos falta algo que ya hemos visto en otros juegos de Rockstar. Falta una raíz mucho más profunda. En el primer capítulo de esta serie vimos a Michael Caine al lado de Geraldine Moffat, la madre de los hermanos Hauser, en la película Get Carter. Sabemos que los Hauser iban mucho a filmotecas y se tragaban todo el cine inglés que ponían por la tele. Y 2 años antes de Get Carter, el joven Michael Caine se había hecho famoso por una película que prometía enseñar en la gran pantalla el mayor golpe de todos los tiempos. Just think of it. They see the chaos. They're smashing them. And $4 million through a traffic event. Rockstar was founded with a mission statement that video games were the next mass-market entertainment medium, that they were uniquely interesting and powerful, and that we, as a company, would serve 2 masters to prove this fact, combining the production values of movies with an obsession with gameplay above all else. Back in 98 and 99, we began shouting this to whoever would listen. A few people laughed at us for our hubris, both in ourselves and in the medium. Most people simply ignored us. Now, as far as I know, this is the first time BAFTA have given an award to 900 people.